El que fue considerado el ángel de la justicia en este país cuando fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la que salió, por cierto, por una grilla muy loca que metió el gran florero que tenemos como fiscal, Alejandro Gers Manero, Santiago Nieto Castillo, tuvo una entrevista con el periódico El Universal, por cierto, chayoterísimo, chayoterísimo. Pero fíjese que en esa entrevista señala cuál sería el rumbo a seguir, incluso antes del plan C, pero se requiere para que sea aprobada la ley, una iniciativa de ley donde pudiera aplicar, que pueda ser disuelta, es decir, para que puedan correr a todos los ministros y ministras y reorganizarlos. Y es posible, sí es posible, técnicamente es posible, jurídicamente es posible, legalmente es posible. Y en este contexto, pues aporta también en este tema, también aporta el ex ministro, en este caso, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Claro que aporta. Pues a Santiago Nieto lo han traído al puro tiro. Y precisamente curiosamente desde que salió que iba a ser candidato a senador de la República por Morena, por el movimiento o la coalición Juntos Hacemos Historia, empezaron los ataques fuertes en su contra. Uno de ellos fue Gil Schwartz. Empezaron a mover, es que tiene muchas empresas. No tiene tantas, lo ha aclarado muchas veces. Denuncian ante la Fiscalía General de la República a Santiago Nieto por supuesto lavado de dinero y red de empresas. Los abogados lo denuncian no solo por su actuar como director de la UIF, sino por presuntamente lavar dinero con su cuñado. Estas fueron las acusaciones que recibió. El despacho Coello Trejo, ya lo conoce, es el sinvergüenza que defendía a Lozoya, presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Santiago Nieto por su actuar en la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto lavado de dinero. En ese contexto, los denunciantes acusan a Nieto Castillo de supuestamente crear, cuando fungía como titular de la UIF, una presunta red de 17 empresas que realizaban operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa con su cuñado Sergio Eduardo Humphrey Jordán. De acuerdo con la denuncia expuesta por los abogados de Javier Coello Schwartz y Roberto Gil Schwartz, aquí están, son ellos. La red de empresas ha realizado operaciones con pérdidas fiscales y con transacciones internacionales en al menos 8 países. Aunado a esto, dieron a conocer un presunto audio en el que supuestamente Humphrey Jordán asegura que Santiago Nieto es parte de esa red de empresas. Acabamos de abrir una nueva línea, una nueva solución de negocios en Entra Consulting con Santiago Nieto, que era el zar para el lavado de dinero en México. Es el nuevo socio que tenemos respecto al lavado de dinero. Él es como el tipo que arregla en México, señala en el audio supuestamente Sergio Eduardo Humphrey. Se la forjaron. Aquí está el audio. En un mensaje a medios, los abogados señalaron que dichas empresas fueron creadas en 2019 y cuentan con el mismo domicilio fiscal. Esta es la supuesta, pues es Gilberto Gil Schwartz, fue también esposo de Carla Humphrey. Respecto a este tema, en una entrevista que tuvo con el Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión, Santiago Nieto dijo, es algo que surgió cuando me nombraron candidato a senador. Escuche usted. Es falso que mi cuñado las haya constituido. Además, el periodo de creación de las empresas es mayo, por una 2014, como mencioné, otra 2016 y el resto 2019, entre mayo y junio, cuando yo no conocía a Sergio Humphrey, a mi cuñado. Yo lo conocí hasta diciembre de 2019. Por tanto, es absolutamente falso. Esa red de empresas fachada solamente existe en la imaginación de Roberto Gil Schwartz. No ha presentado una sola prueba, no ha presentado una sola transferencia y, son fondos de inversión norteamericanos regulados por la legislación norteamericana. Santiago Nieto señaló que su trabajo como procurador de Hidalgo ha dado seguimiento a lo que investiga la Unidad de Inteligencia Autónoma del Estado de Hidalgo y recordé acto de esta de 58. Dando las 2 carpetas de investigación relacionadas con peculado, el flujo de 132 millones de pesos de la universidad hacia las empresas del señor Sosa Castellani y su hermano. La autonomía no implica impunidad. Y bueno,
Titular de la unidad. Bueno, ahí tienen lo que declaró, pues es un asunto relacionado con la grilla, dice Santiago Nieto, quien en esta entrevista establece qué es lo que hace falta y cómo podría generarse. Hola, Negro Salas, ¿dónde andabas, hombre? Muy bien, qué bueno que estás por aquí, Negrito Salas. Ayúdame a saludar a toda esta gente maravillosa de ACM Canal 54. Santiago Nieto Castillo, necesitamos una justicia que le sirva a la ciudadanía. Busca impulsar desde el Congreso una reforma que combata la corrupción en el Poder Judicial y que haga eficiente el acceso a los derechos en todo el país. Obviamente este tema también lo trabaja en su espacio y en su colaboración con Claudia Sheinbaum, el ex ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Santiago Nieto, ex titular de la UIF y actual encargado de despacho en la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, busca impulsar desde el Congreso de la Unión una reforma para combatir la corrupción en el Poder Judicial y haga eficiente la impartición de justicia en todo el país. Lo que necesitamos hoy es una justicia que le sirva a la ciudadanía. Debemos estar pensando en una justicia de corte más bien social, que fortalezca los derechos sociales, que fortalezca toda la actuación que se tiene en términos de seguridad y sobre todo que tenga una perspectiva que maximice el ejercicio de los derechos fundamentales. Nieto Castillo, postulado por Moreno en la segunda fórmula del Senado por el estado de Querétaro, asegura tener la capacidad y experiencia para contribuir desde el legislativo a contar con un mejor sistema de procuración e impartición de justicia. Mire, esto es lo que está por demás interesante. Incluso Nieto Castillo describe que impulsaría un artículo transitorio como el de Ernesto Zedillo para cambiar a toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi antecedente como magistrado electoral, como fiscal electoral, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, como académico de la UNAM, ahora como procurador de justicia en el estado de Hidalgo, me permite tener una visión panorámica respecto a lo que necesitamos en materia de justicia para mejorar, y creo que ese es el punto central de mi deseo de postularme en el Senado de la República. En ese marco delinea cómo debería de ser esa reforma judicial que le urge a México. Yo creo que es importante separar de la Suprema Corte de Justicia las funciones del Tribunal Superior de Legalidad que tiene con respecto a ese tema constitucional. Yo creo que el Consejo de la Judicatura Federal debe mutarse también para tener un mayor número de integrantes de externos, para poder realmente sancionar a los jueces y magistrados. Hoy hay una visión mayoritaria de integrantes del Poder Judicial que a lo largo de la historia han dado cuenta de que han sido muy pocos los casos de magistrados que han sido sancionados por los temas de corrupción. ¿Es viable la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los ministros, jueces y magistrados sean electos a través del voto popular? Yo creo que necesitamos ver un tema de legitimación democrática. Tienen los jueces una legitimación democrática indirecta, que tiene que ver cómo se legitiman respecto a sus sentencias. Yo lo que veo en este momento es que francamente muchas de las sentencias no legitiman la actuación del Poder Judicial de la Federación, sino al contrario, lo hacen cada vez más sombría. Puedo poner como ejemplo los amparos que se conceden a Francisco García Cabeza de Vaca, pero también a personajes como de otras latitudes en su momento, Carlos Romero de Champs, etcétera. Son cosas que creo que es importante que se revisen desde la estructura del Poder Judicial. Es decir, Santiago Nieto tiene en sus manos la posibilidad de presentar una iniciativa de ley bien fundada, donde primero se mute el Consejo de la Judicatura Federal, que hoy en día también lo preside Norma Piña. Por otro lado, tenemos ahí a Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ex ministro presidente de la Suprema Corte, hoy colaborador cercano de Claudia Sheinbaum, quien le ha dado algunos encargos y que los ha cumplido. ¿Qué se viene para la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Dos opciones. Una, obviamente está el plan C, ese no se puede quitar. No se puede quitar porque requiere para cambios no solamente en el Poder Judicial, sino para también que se lleve adelante la reforma político-electoral y que desaparezcan los pluris. Si me apura tantito, yo diría que este tipo de propuestas deben tomarse en cuenta incluso
para una reforma en la que se acabe el fuero a diputados y senadores, porque es el colmo. Ya los pillos ahora nada más se hacen senadores y ya nadie los puede tocar. Ahí tiene Alito Moreno, el mismo Alito Moreno, tiene un juicio político pendiente, no ha podido avanzar. Tiene el caso de Claudia Zavala en el INE, no se ha podido avanzar. A los ministros también se les puede fincar juicio político y no se ha podido avanzar. Entiendo que en estos tiempos de temporadas electorales, porque son temporadas electorales, cierto, Julieta Ramírez también es un excelente perfil. Julieta Ramírez en Baja California estaría como candidata a senadora de la República. Pero le decía entonces, Santiago Nieto sí tiene los elementos, aparte no es una persona a la que le tiemble la mano para actuar. Y si llega al Senado con esas propuestas, sería crear una legislatura que deje de lado la tibieza. Bueno, no es que sean tibios, es que no les alcanzó el tiempo. Yo sí entiendo al presidente, el presidente López Obrador, no alcanzó el tiempo para desactivar tanta podredumbre. Es que en 6 años es difícil. Perdón. Es difícil acabar con todo lo que se creó. Se crearon verdaderos blindajes para la corrupción. Se crearon organismos autónomos para protegerse ellos mismos entre ellos mismos. Se creó el INE no con la actitud demócrata que debiera tener un organismo que es responsable de las elecciones. Se fue creado el INE para proteger los procesos electorales a favor del PRIAN. Y eso queda claro al día de hoy. Entonces, ¿cómo desactivar todo esto? El Poder Judicial tiene autonomía, como nunca la tuvo. Y sin embargo, eso de la autonomía lo entienden a su manera. ¿Por qué a su manera? Porque están ellos encantados de poder manejar al país como les da su gana. Están al servicio de poderes fácticos, desde luego, o sea, que cualquiera que observe cuál es el proceder del Poder Judicial, lo dice Santiago Nieto en esa entrevista, es que se tendría que tomar en cuenta cuáles son las acciones y cómo trabajan los jueces. Y si nos vamos a los hechos, tantos amparos, pues por eso siempre en paz descanse Carlos Romero de Champs, siempre estuvo libre. Tenía esos nexos fuertes con el Poder Judicial. Pues anda libre, cabeza de vaca. Anda libre y muchos otros andan libres. Entonces, ¿qué es lo que propone? Bueno, revisar, pero sí, elegir. Claro que el soberano, que es el pueblo, si todo el poder dimana de ahí, del pueblo, no puede ser que el pueblo no pueda elegir jueces, juezas, ministros, ministras, magistrados, magistradas. Si elige presidente de la República, si elige diputados y senadores, ¿por qué no elegir jueces? No hay ningún solo impedimento. En nuestra ley, en nuestra Carta Magna, bueno, porque nuestro país está conformado de los 3 poderes, pero también está normado por una constitución. Y en teoría, esa constitución debiera ser defendida por los ministros y ministras. Y ha ocurrido todo lo contrario. Lo vemos hoy confrontados con un partido político más del PRIAN. ¿Qué sería el PRIAN RD Suprema Corte? Pues, ni le queda mal, porque es otro partido. Son obedientes a cuestiones fácticas, poderes que operan desde lo mediático, lo económico, lo político. Son poderes que han estado ahí toda la vida y que se sienten rebasados, y la reacción es natural. Vamos a tumbar la Cuarta Transformación, vamos a tumbar al presidente. No es tan fácil, menos a un presidente al que no le interesa caerles bien o caerles mal, que habla con verdad, que tiene una alta estatura moral, un presidente que pues ya quisiera en otros países, y lo tenemos aquí en México. Nacionalista, un hombre que no se dobla, y menos por dinero, desprecia los sobornos, el cochupo. ¿Cuándo lo van a poder doblar? ¿Con qué le doblan? Si lo que tienen para comprarlo es dinero y el dinero lo desprecia. Esa es la realidad. Entonces, está interesante cómo se plantea una iniciativa que podría dar el punto fino o el fiel de la balanza para poder reorganizar a una Suprema Corte de Justicia.